Muy buenas las tengan, gente, yo soy Pollito, la triste esclava del atrico que se le olvida lo que va a decir aún con guión, espero que no tengan hipo. Las nuevas generaciones se jactan de ser gamers y de sus habilidades en el campo, pero ser videojugador no siempre fue una moda ni algo cool. Alguien que consumía estos productos antes del siglo XXI la pasaba mal por la cantidad de prejuicios que existían hacia ellos y sus usuarios. Por lo mismo, a algunos les llegaba a dar pena decir que su pasatiempo favorito era jugar videojuegos. Pero antes de profundizar en el fenómeno social, revisemos cómo han cambiado estos productos, ya que a pesar de que han ganado una inmensa tecnología, pocos nos entregan esa experiencia que los videojugadores de antaño llegamos a disfrutar. Lo más notable es la dificultad. Juegos como Super Metroid, Ghosts 'n Goblins, A Link to the Past, entre otros, son muy difíciles de encontrar a estas alturas. Hay que mencionar que la dificultad no solo se basa en la dureza de los enemigos, sino en que no se te dan los objetivos digeridos y tienes que buscar qué o cómo debes llevarlo a cabo. La historia es otra de las cosas que se han olvidado al añadir gráficos y jugabilidad. Títulos como Castlevania, los Final Fantasy e incluso los Resident Evil se concentraban más en la narrativa que en incluir 1000 maneras en que el enemigo o tú pueden morir. No estoy en contra de que haya avances tecnológicos en cualquier campo. Es cierto que los 60 cuadros por segundo corren como mantequilla y que nuestro personaje se mueva fluidamente también es muy útil. ¿Pero en verdad es necesario sacrificar el argumento para que lo demás sea posible? La gente e incluso los mismos videojugadores tienen el prejuicio de que un videojuego no está hecho para contar una historia, y es verdad que no comenzaron con ese propósito, pero han llegado a un punto donde nos permiten disfrutarla de primera mano y sentir un lazo especial con ella y sus personajes gracias a que nosotros somos ellos. Y precisamente el próximo punto son los personajes. ¿Quién no recuerda a los Belmont, a Sephiroth, a Harry Mason o a Oswald Spencer? Es cierto que hay buenos y entrañables personajes actualmente, pero antes era un desfile magnífico de personalidades, tanto protagonistas, antagonistas y villanos, con los que conectabas precisamente por el contexto en el que se desenvolvían. Un personaje no funciona por sí mismo, necesita una trama en la cual desarrollarse, y cuanto mejor sea la trama, mejor puede llegar a ser el personaje. Es verdad que aún hay juegos con dificultad, historia y personajes, pero es muy claro que la mayoría ya no se enfocan en eso, y tal hecho para mí no es correcto, y tal vez jugadores de antaño también piensen así, ya que nosotros jugábamos porque realmente nos gustaba, no por pertenecer a un grupo y estar a la moda. Sentíamos y aún sentimos a los videojuegos como amigos que nos ayudaban a salir de la monotonía o incluso a ir por momentos duros de nuestra vida. Nosotros sabemos que los videojuegos sí pueden contar una historia, sí pueden conmover, sí pueden ofrecerte algo más que simple entretenimiento, algo que te llena a nivel existencial, intelectual y sentimental. Y puede que varios piensen que esto es una exageración, pero yo lo he vivido y he escuchado de otros que también han experimentado esto. Así como aquel que lee un libro, un cómic, sigue una serie de televisión o ve una película y fraterniza con los personajes y la historia. No es nada ridículo, a todos nos ha pasado con alguna de estas cosas. Es solo que los otros son medios más normales y a su público no le apena decir que es verdad. Como dije antes, los videojugadores por esa época éramos tachados de muchas cosas: raros, ñoños, inadaptados, inmaduros. Se decía que éramos tontos, que teníamos problemas en la escuela por su culpa, y podría seguir y seguir con esta lista. Pero para resumir, jugar videojuegos te hacía socialmente inepto y hasta peligroso. Gente enferma llegó a perpetuar crímenes con resultados trágicos, y la prensa no tardó en encontrar la relación que ésta tenía con los videojuegos y declarar que eran el origen de todo lo malo que había en sus cabezas. Pero a la prensa no había quien la contradijera, y muchos padres se quedaron con esa idea horrible, prohibiendo a sus hijos consumir cualquier producto de este mercado o quitándole las consolas a los que ya las tenían. Claro que esto no sucedió en todos los casos, pero de pronto esta actividad se volvió un tabú muy fuerte. En cuanto a la comunidad, no era perfecta. Había quienes faltaban a sus obligaciones por seguir pegados en la consola todo el día, y había quienes la usaban normalmente. Contrario a la creencia de la sociedad, la mayoría de los usuarios no éramos unos viciosos, y tampoco nos peleábamos por qué consola era mejor, ni nadie se sentía ofendido si criticabas a tal o cual compañía.
Los amigos intercambiaban consolas y juegos con emoción, no se negaban a probar lo que podían porque no era de su compañía preferida. La era moderna de los videojuegos parece estar siendo más para mal que para bien. La cultura del odio ha permeado tanto que era una ilusión pensar que no llegaría también aquí en forma de guerra de consolas, en la que las compañías a veces parecen competir para ver quién puede tener más juegos casuales en sus listas que cumplan con los estándares de peladito y a la boca de las nuevas generaciones, mismas que confirman los prejuicios de que los videojuegos son productos basura sin profundidad para los tontos y hacen a sus consumidores violentos. Es verdad que no todos los niños de hoy en día son así, pero unos pocos no hablan por todos. Y desgraciadamente sí pasa al contrario cuando a una visión general nos referimos. Los prejuicios contra los que disfrutamos de estas obras no han desaparecido, solo se han maquillado ya que no se puede criticar algo tan popular que deja tanto dinero, pero esas personas siguen ahí. Los que sabemos lo que es disfrutar de los videojuegos al máximo debemos ser líderes morales y no caer en el desagradable juego de la guerra de consolas. Esto tiene que parar en algún momento, y todo empieza con gente que fomenta la conciliación en lugar de la confrontación. Yo me largo, no sin antes recomendarles que por el bien de su salud mental no jueguen The Evil Within en modo pesadilla, carita feliz.